Las diputadas nacionales del PRO, Patricia Bullrich y Laura Alonso, denunciaron que el Ejército y la Agencia Federal de Inteligencia, al mando de Oscar Parrilli, espían ilegalmente a políticos, periodistas y jueces. Nosotros hemos recibido un listado absolutamente verosímil de personas, políticos, periodistas, jueces, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que están siendo investigados con tecnología de última generación. Alonso y Bullrich dicen que este listado de supuestas víctimas del espionaje se los envió alguien ligado a los servicios de inteligencia. ¿Alguien de inteligencia te acercó este listado? Sí, recibimos 2 llamados, uno cada una, diciendo que se nos iba a acercar esta información, y la información apareció en un sobre en nuestras oficinas en el Congreso. El informante les dijo que las actividades de espionaje se hacían desde 2 locaciones, una ubicada en Villa Martelli y otra en Capital desde un edificio que está en la esquina de Entre Ríos y San Juan. Este lugar allí en San Juan y Entre Ríos, que ¿hay algún dato más, un poco más puntual que lo que ustedes aportaron? No, nosotros aportamos los lugares donde están funcionando estos equipos que son de altísima tecnología, que fueron traídos en la época de Milani por los servicios de inteligencia del Ejército. Bueno, Pato, además de refrescarnos el mito del aparato de inteligencia que armó el general Milani, no tiene precisiones de en qué dirección está la oficina desde la que espiaban. Según el ministro de Defensa, Agustín Rossi, ahí no existe ningún edificio del Ejército, y Oscar Parrilli jura que la Agencia Federal de Inteligencia no está involucrada en ninguna de las maniobras que se denuncian. La AFI ni ningún organismo del Estado está haciendo ninguna interferencia de ningún teléfono, ni hacerlo en seguimiento de ningún mensaje de texto, WhatsApp, ni nada que se le parezca. Yo le quiero dar la tranquilidad a esas 200 personas que aparecen en ese listado, que no sabemos de dónde salió, de que nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, ninguna intervención ilegal, de ningún WhatsApp, mensaje de texto, ni ningún teléfono. Pero las diputadas son serias. Deben tener algo más que este listado con nombres, números de DNI y fechas de nacimiento, ¿o no? Además de la sábana con todos los nombres, está también, y no es que yo quiera que lo reveles la información, pero está si Eduardo Amadeo le mandó un mensaje a Graciela Camaño diciendo que lindo peinado, o si de Mendigure le mandó un mensaje a Tinelli diciendo muera San Lorenzo. ¿Hay información adicional? No tenemos información adicional. Está listado de los que están siendo espiados. Sí, es lo que viste, lo que está viendo todo el mundo. Es así, el listado es lo único que hay. Los espiados son, entre otros, Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz, Alberto Fernández, Felipe Solá, Rubén El Pollo Sobrero, los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Pañi, Marcelo Bonelli, el CEO de Clarín Héctor Mañeto, Santo Biasati, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Jorge Lanata, El Rifle Varela, Sergio Lapegüe, Oscar González Oro, Silvia Fernández Barrio, Jonathan Viale, y también está Alfredo Leuco, que sostiene que es llamativa la forma en que caracterizan a cada uno en la lista. Están cada uno de los personajes escuchados, que son sometidos a espionaje, están cada uno caracterizados por algún dato. En el caso nuestro, ponen los Leuco, Alfredo los Leuco. Pero, por ejemplo, en el caso de José Manuel de la Sota, el gobernador de la provincia de Córdoba, ponen ex precandidato a presidente. Aparecen los datos de los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Elena Hickton de Nolasco, Carlos Fay y Juan Carlos Maqueda. Además, otros ligados más al espectáculo como Marcelo Tinelli, Jorge Rial, Luciana Salazar, Adrián Suárez. Además, otros ligados más al espectáculo como Marcelo Tinelli, Jorge Rial, Luciana Salazar, Adrián Suárez y Mirta Legrand, que por supuesto está muy enojada con la noticia. Sentirse espiado es espantoso, y seguido y vigilado es horrible. Yo soy una persona honorable. ¿Qué es eso de vigilante? ¿Por qué? Porque no opinás como el gobierno, porque no estás de acuerdo en muchas cosas. Es una vergüenza, una vergüenza. En la lista está el general Milani, y como no podía faltar, también aparece el superespía Antonio Jaime Estiuso, junto a varios de sus familiares. Por ejemplo, están Manuel Antonio Cardaropori Estiuso, un nieto de él que tiene 8 años, y la pequeña Isabel Estiuso Rosero, que sería hija de su segunda esposa y tiene tan solo 6 años. ¿Para qué investigar a 2 nietos del archiconocido y temido espía Jaime Estiuso si tienen 8 y 6 años? Si este listado es un listado de pinchaduras telefónicas,
difícilmente tengan teléfono. No creo que tengan teléfono a los 6, 8 años, no creo que tengan celulares. Y en todo caso, si los tienen, no creo que digan nada interesante los chicos, los nietos de Estiuso. ¿Qué quiero decir? Si uno empieza por ahí, parte de una idea que me parece puede ser bastante factible, bastante verosímil de cómo se hizo este listado, que hoy abrió una causa federal en el juzgado de juez Casanelo. Después le vamos a decir qué otra causa de pinchaduras telefónicas investiga el juez Sebastián Casanelo, pero vamos después a eso. ¿Es seria la denuncia que presentaron las diputadas Bullrich y Alonso? Si a cualquiera de nosotros, periodistas, nos vienen con un listado como este, que solamente tiene número de documento, nacionalidad, que obviamente son todos argentinos, y fecha de nacimiento, más el nombre, y la verdad, hoy por hoy, si uno pone cualquiera de estos nombres en Google, le sale en cualquier base de datos, o incluso en Google mismo, sin escarbar demasiado, le aparece la fecha de nacimiento y el DNI. Si ustedes lo hacen conmigo, la van a encontrar. Si lo hacen con cualquiera de los que trabajamos en este estudio, va a pasar lo mismo. Es una denuncia por escuchas ilegales, pero el espía que hizo la denuncia no aparece. Por ahora, declarará, irá a declarar, no se sabe. Y en todo caso, si va a declarar, va a ir a declarar después de las elecciones. Por esto es que también la denuncia pierde seriedad. Es una denuncia hecha 3 días antes de que se cierre la campaña, para las elecciones, y después se verá, después del resultado electoral, ¿a quién le importa si esto se cierra porque no hay mérito, porque es una pavada, porque fue un delirio o porque nada, no tiene nada que ver con nada? Quiero decir, a cualquiera de nosotros, periodistas, este listado nos hubiera parecido poco como para sacarlo como una nota. Imagínense para presentarse a la justicia federal e inaugurar aquello que el juez Freiler, el camarista, uno de los camaristas que desestima la denuncia del fiscal Alberto Nisman, llamó una excursión de pesca. ¿Qué es una excursión de pesca? Es que sale algo en los medios, se presenta un diputado, dice investiguen, ponen todos cara de serios, ponen todo cara de qué terrible es esto para las instituciones y la República, con una denuncia periodística, que puede ser verdad o no. Si, supongamos, yo digo que tal o cual es un chorro, se presenta una diputada poniendo cara de seria que están en juego las instituciones de la Argentina y abren una investigación federal que al cabo del tiempo se termina cerrando. Esto es lo que el juez Freiler, uno de los redactores del fallo que termina dejando a un costado la denuncia de Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llamó una excursión de pesca. Ahora bien, cuando uno ve el currículum de la diputada Alonso y la diputada Bullrich, se ve que les gusta mucho la pesca, porque han suscrito varias de estas excursiones de pesca. Les cuento una muy interesante. ¿Recuerdan el caso de la cuenta atribuida a Máximo Kirchner y Nilda Garré? Esto salió por la revista Bella. Acá Daniel Santoro, periodista de Clarín, la levantó como que era seria, siempre utilizando el potencial, porque tampoco nadie mete los dedos en el enchufe. La verdad es que se supo, porque hubo exhortos al banco, que el banco nunca había pasado por las cuentas de ese banco 80 millones de dólares, porque era un banco chiquito que después fue comprado por otro, y que no había cuentas ni a nombre de Nilda Garré, ni de Máximo Kirchner, ni ninguna de las empresas que supuestamente eran empresas fantasma abiertas en Belice que tenían la titularidad de esas cuentas. ¿Qué dijo la diputada? Dice que tenían la titularidad de esas cuentas. ¿Qué dijo la diputada Bullrich? Se presentó a la justicia para que investiguen. La causa finalmente fue desestimada. Otro caso interesante es en la embajada paralela en Venezuela. Ustedes puede que lo recuerden, hace un par de años había un embajador que era un hombre que venía de los tiempos de la dictadura, un diplomático de carrera, que se ve que por cuestiones ideológicas ni le gustaba el gobierno de Kirchner, ni le gustaba el gobierno de Chávez. Entonces, cuando lo sacaron de Venezuela como embajador, porque obviamente nadie quería tener un embajador que no comulgara ideológicamente con el gobierno bolivariano, lo trajeron de vuelta para acá. Cuando llegó, lo primero que hizo el embajador Sadous es decir que había una embajada paralela que le cobraba poco menos que el 35% de coima a todo aquel que quisiera hacer una exportación de maquinaria agrícola a Venezuela. ¿Cómo terminó la historia? El señor Sadous
quedó procesado por falso testimonio porque todos los que supuestamente habían sido víctimas de esa embajada paralela en Venezuela pasaron a declarar y dijeron que era todo un disparate, que era todo un invento, y nunca apareció lo que nosotros llamamos en la jerga periodística un puto papel que lo avalara. Quiero decir, una cosa es que uno hable y diga lo que se le dé la gana y opine, y otra cosa es que uno diga algo y no tenga un puto papel para respaldarlo. En el caso de la embajada paralela en Venezuela pasó eso. En el caso de la denuncia de la revista Bella pasó lo mismo. ¿Quién promovió una comisión parlamentaria para investigar la supuesta embajada paralela en Venezuela? Patricia Bullrich. Entonces, en este caso hay un papel. Lo que pasa es que este papel es un papel anónimo. Entonces, ahora habrá que ver, pero esto se va a saber después de las elecciones, si existe efectivamente la base desde donde con sofisticada tecnología se está espiando los correos, los WhatsApp y los teléfonos de todos los que figuran acá. Claro, en el listado ¿cómo no tener repercusión? Si todo lo que aparecen son gente mediática, desde Mirta Legrand a Irán Suar, pasando por periodistas, pasando por dueños de medios, y claro, alguna repercusión van a tener, aunque sea van a putear los que figuran en el listado de supuestos pinchados. Todo esto a 3 días de las elecciones, es lógico. Ahora bien, ¿qué prueba concreta más hay, además del listado anónimo? Ninguna. Por ahora, ninguna. Supuestamente, una de las bases queda en San Juan y Entre Ríos. No hay mayor precisión. En San Juan y Entre Ríos lo más notable que hay es una pizzería. Y lamentablemente en ese lugar también la policía en los tiempos de la dictadura terminó acribillando a Rodolfo Walsh, por si alguien no lo recuerda, pero es así. El otro detalle interesante es que dice que la otra de las bases está en Villa Martelli, en una dependencia del ejército. Claro, pero llama la atención que uno de los supuestos investigados es el general Milani, que hasta donde sabemos siempre quedó en las denuncias de la oposición. Se hicieron 100 denuncias contra el general Milani, y en particular una que encabezó el senador Gerardo Morales. Hubo un allanamiento al comando en jefe del ejército donde supuestamente estaban las máquinas con las que se pinchaban los teléfonos y los correos. ¿Saben qué encontraron? Nada. Tuvieron que cerrar la causa o archivarla, no sé exactamente qué pasó, pero no pasó más nada, y a partir de ahí nunca más se habló del aparato de inteligencia del general Milani. Entonces, cuando uno ve estas cosas, lo menos que puede tener es cautela. Yo a lo largo del día de hoy vi una cantidad de colegas con el ceño fruncido diciendo por el bien de la República hay que investigar todo esto. Y muchachos, sí, hay que investigarlo, pero la verdad es que cuando uno analiza la historia reciente de las pinchaduras telefónicas y los casos de espionaje, los casos más notables que se probaron en dependencias judiciales, ¿saben cuántos son? 3, se los voy a contar. Uno, que por cierto para mí fue muy grosero, es la manera en que irrumpió un agente que había pasado en algún momento por inteligencia de la prefectura en la casa de Sergio Massa. ¿Sí? Ese señor terminó condenado, pero se cayó la boca y nunca dijo quién lo había mandado. Ese fue uno de los casos. El otro de los casos de espionaje, pinchaduras, en este caso de correos, está todavía a punto de ser elevado a juicio oral en el juzgado de quién, de Sandra Arroyo Salgado, de la ex esposa de Alberto Nisman. ¡Qué casualidad! 3 de los procesados por ese caso figuran en este listado. ¿Sí? Son Carlos Pagni, un señor que se llama Héctor Alderete, que de una página vinculada a los servicios de inteligencia, a los ex agentes de servicios de inteligencia que se llama CEPRIN, y Juan Bautista Joffre, que fue considerado el organizador de esa red que pinchaba correos llamados hackers. ¿Sí? Hay mucho más. Como cuando yo conté esa historia en el año 2008-2009, terminé amenazado. Soy querellante, me presenté como querellante y ahí sí me amenazaron. Me amenazaron de muerte varias veces. Soy querellante, me presenté como querellante y ahí sí me amenazaron de muerte varias veces estos muchachos porque yo estaba contando esa historia. Entonces, ese es el único caso que prosperó. Entonces, si quieren saber de cómo se pinchan correos, tal vez haya que ir a preguntarle al Tata Joffre, a Carlos Pagni, próceres, uno trabaja en el TN, Pagni también es prócer, columnista de La Nación, pero estuvo investigado en esta causa porque compraban los correos pinchados que pinchaba una banda de hackers. El hacker se llamaba Iván Velázquez y creo que está refugiado en Uruguay. El tercer caso escandaloso de espionaje comprobado en la Argentina, ¿saben quién lo protagoniza? De un lado, un señor que se llamó Alberto Nisman,
del otro lado, pendiente todavía de juicio oral, pero procesado y con procesamiento en firme en todas las instancias de la justicia federal, hay un señor que se llama Mauricio Macri, que es el jefe político, hasta donde yo sé, salvo que las cosas se han cambiado en el último día, de Patricia Bullrich y de Laura Alonso, es el candidato del PRO. Entonces, ¿cómo fue el procesamiento? ¿Cómo fue el entramado de pinchaduras telefónicas? Fíjense qué curioso. Están denunciando vagamente, en base a una lista anónima, que tal vez habría que preguntar si no la hizo la Policía Metropolitana. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es la Policía Metropolitana naciente en aquel momento, que manejaba Jorge Palacios, el famoso Fino Palacios, los que organizaron un sistema. Claro, como ellos no tenían las máquinas para pinchar teléfonos, le encargaron a jueces amigos en la provincia de Misiones, que en una causa donde investigaban narcotráfico, algún choreo, alguna cosa, colaran 4 o 5 teléfonos. Esos teléfonos aparecían, se solicitaban las intervenciones telefónicas, todos los teléfonos eran de Buenos Aires, pero no tenían nada que ver ni con una banda de ladrones ni con una banda de narcotraficantes. Tenían que ver con señores que luego supieron que sus teléfonos estaban pinchados. ¿Quiénes eran? Sergio Burstein, un familiar de víctimas de la AMIA, que se quejaba de por qué el Fino Palacios era jefe de la Metropolitana y no estaba, como seguramente ahora está, procesado por encubrimiento en la investigación del atentado contra la AMIA. Estaba también en ese momento Carlos Ávila, dueño de TIC. ¿Qué tenía que ver Carlos Ávila en una... ¿por qué lo estaban escuchando Carlos Ávila? Ahora se sabe, porque quien lo puede haber mandado a escuchar es Alejandro Brusaco, el señor que está preso en Estados Unidos por el entramado de coimas de la Conmebol y el fútbol mundial. El señor Alejandro Brusaco, ¿quién tenía por hermano? A un jefe de la Metropolitana, ¿sí? A uno de los directores civiles de la Metropolitana, de la naciente Metropolitana. Entonces, y el espía que recolectaba los cassettes y los traía y los llevaba, se llamaba Ciro James. ¿Y dónde figuraba? Figuraba como empleado en el Ministerio de Educación, no en la Metropolitana, eran vivos. Figuraba en el Ministerio de Educación a las órdenes de Mariano Narodowski. ¿Qué pasó? Era que era el ministro de Educación de Macri. ¿Qué pasó? Todos terminaron procesados. Ciro James, el Fino Palacios, los jueces, los policías de Misiones, todos procesados, todas las instancias, en primera instancia, en Cámara, en Casación, todos fueron a juicio oral. Y el único que zafó es Mauricio Macri, porque el juez Sebastián Casanelo todavía no dispuso su elevación a juicio oral porque está esperando que venga un dictamen internacional, que yo creo que no va a llegar nunca, del Ackerman Group. ¿Qué es el Ackerman Group? Una empresa de inteligencia que justamente era la que pagaba a través de otra empresa llamada Palermo PAC el auto que estaba en la puerta de la casa del fiscal Alberto Nisman. Con lo cual uno puede pensar que esta empresa también dispuso o también convenció a Nisman de que dejara de investigar a la Ackerman Group, que era una contratista de la CIA, dicho sea de paso, y no lo investigara más. Estos son los únicos 3 casos probados en la justicia donde se avanzó en una investigación sobre inteligencia, pinchadura de teléfono y pinchaduras de correo, ¿sí? Los demás casos, hasta ahora, siempre fueron excursiones de pesca, falsas denuncias, cosas que se denuncian, que tienen repercusión en medio, que todos ponen cara de serio y dicen que es terrible esto por las instituciones de la República, y después se pinchan. Sí hay un caso, porque en esto hay que reconocerle a Jaime Estiuso, el legendario jefe de los espías, que obviamente durante 10 años, 12 años estuvo a las órdenes del kirchnerismo, que Estiuso nunca pinchaba teléfonos por izquierda, muchachos. Estiuso siempre tenía jueces amigos con los que pinchaban los teléfonos. Y si no, les voy a contar el caso de Darkstar. ¿Qué es Darkstar? Hace un tiempo se conoció la historia de una empresa llamada Darkstar, justamente, que, según Estiuso, él se había presentado a la justicia diciendo que esta empresa trabajaba, una empresa de seguridad, que trabajaba haciendo espionaje para la embajada británica. Y empezaron a pinchar teléfono, pincharon teléfono, y cada vez pinchaban más teléfono, y había un juez que autorizaba las pinchaduras telefónicas. Con el tiempo se supo que todas, porque esto otro fiscal, Federico Delgado, investigó y dijo, ¿qué carajo es esto? Investigó todo lo que habían hecho en la causa Darkstar y se dio cuenta que no había nada que llevara espionaje al servicio de Gran Bretaña, y lo que en verdad estaban haciendo eran escuchando llamadas de gente
que hablaba entre sí de cosas que tenían que ver con el mundo de la inteligencia. Agencia de seguridad privada, otros agentes de inteligencia de la CIDE. Era una causa hecha para escuchar a amigos o conocidos y no que tuviera que ver con el mundo de la inteligencia. Es más, Jaime Estiuso era el encargado de investigar a los iraníes en la causa AMIA. Tan legalista era Estiuso que había inventado una causa paralela que se llamó la causa Santa Marina, donde ahí, con orden judicial, pinchaba los teléfonos a los iraníes y después no se los blanqueó al juez Galeano. Quiero decir, ni siquiera Estiuso pinchaba teléfonos sin orden judicial. O sea, fíjense de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque se cuidaba el culo, viejo. Es así. Ni siquiera el esquema por el cual terminó procesado Macri pinchaba teléfonos sin orden judicial. ¿Por qué? Porque en la Argentina, si te embocan pinchando un teléfono sin orden judicial, vas preso rapidito. En cambio, si hay un dibujo de un juez amigo, de un fiscal, ahí podés ir zafando. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Salvo que aparezca el agente y demuestre y venga con los cassettes, porque se grababan en cassette las escuchas hasta hace poco, o los CDs, o lo que sea de las escuchas que hicieron a toda esta gente, por ahora estamos frente a otra excursión de pesca, a otro carpetazo previo a las elecciones. Bienvenidos, de Tercera Posición. Si alguien trató de hacer una operación política y se lo llevó a 2 diputadas, es tremendo. Si es verdad, es tremendo también. Entonces, por donde lo mires, es asqueroso, literalmente asqueroso. Y esto nos lleva inevitablemente a algo que siempre ha estado tan sospechado en nuestro país, que tiene que ver con los servicios de inteligencia. Cuando usted utiliza los servicios de inteligencia para la ilegalidad, usted queda esclavo de estas personas, que es lo que le ha pasado al gobierno. Si hay algo que el gobierno teme, es Estiuso. ¿O usted cree que por qué Estiuso se fue como se fue? Porque lo dejó ir este gobierno. Kirchnerismo lo que va a decir es un carpetazo de último momento desesperado de la oposición. Cosa que, bueno, no, yo creo que seguramente debe tener una alta cuota de componente utilitario político, para decirlo finamente, que dice que el PRO lo va a tratar de sacar un aprovechamiento político, y nunca el PRO tiene que olvidarse que tiene al jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires procesado por escuchas ilegales. Ser espiado es espantoso, y seguido y vigilado es horrible. Yo soy una persona honorable. ¿Qué es eso de vigilante? ¿Por qué? Porque no opinás como el gobierno, porque no estás de acuerdo en muchas cosas. Es una vergüenza, una vergüenza. Realmente permitirnos como ciudadanos esperar que la justicia determine en primer lugar la veracidad de la lista, porque por lo pronto es un Excel. Hasta tanto tenga algún signo de autenticidad legítimo, ¿no? Que alguien determine de qué se trata. Carlos es ingeniero informático. Lo convocamos para preguntarle qué posibilidad... Telecomunicaciones, perdón. Ingeniero en telecomunicaciones. Telecomunicaciones, bueno, siempre te cambio el título, pero bueno. Lo convocamos para preguntarle qué grado de factibilidad le ve vos esto técnicamente. ¿Se puede pinchar los teléfonos así hoy en la Argentina? Poder se pueden pinchar los teléfonos de cualquiera. El tema es si se pincharon o no. Hoy estuvimos trabajando todo el día en la UTN, porque esa es nuestra tarea, en el programa de seguridad de comunicaciones que tiene la Universidad Tecnológica con la Agencia Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para ver si la denuncia era cierta o no. Y estoy autorizado por el doctor Aslanian, que es uno de los denunciados en esta lista. Que figura como con juez. Y fue uno de los teléfonos que hemos verificado con un software oficial convalidado por la Cámara, por la Sala 2 de la Cámara Federal. Se llama DBA, el software, que su teléfono no estaba intervenido con ningún tipo de equipo digital. Por lo tanto, esa muestra nos está diciendo que ya la denuncia carece de sentido, porque además hubo otros que verificamos, todos los que verificamos, ya carece de sentido, porque además hubo otros que verificamos, todos los que verificamos, el único que me autorizó para darlo a publicidad de Aslanian, estaban limpios, no tenían ninguna intervención digital. Tú me decías que tampoco puede técnicamente intervenir ilegalmente la AFI, los teléfonos. Bueno, ese es un tema muy importante que vos recién lo mencionaste.
que ni siquiera Estiuso podía hacer una intervención ilegal. Necesitaba, como vos diste bien el ejemplo, la orden de 2 jueces de Misiones para hacer un espionaje, por ejemplo, como lo hizo Ciro James, y él también necesitaba de algún juez. Además, esto no es que son filántropos, buscaban una orden legal porque así se cubrían de las propias internas, porque en ese nido de tiburones, si alguien descubría que otro estaba teniendo una escucha ilegal, aprovechaban para hacerlo quedar patinando y que terminara destituido. No solo por eso, sino porque podrían entrar, como lo hicieron, y hay pruebas de que lo hicieron en el gobierno de la Rúa, en horas de la noche, sin controles, usaban desde Avenida de los Incas 38, 34 equipos para hacer intercepciones ilegales. En la Argentina hubo en un determinado momento un récord de 48.000 intervenciones ilegales. Ese récord se alcanzó durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Pero resulta que cuando asume Néstor Kirchner, nosotros nos reunimos a pedido de Néstor con Paco José Francisco Larcher y establecemos un protocolo técnico para que solo se pueda ingresar en los aparatos que pinchan teléfonos los números que vienen en el oficio judicial. Se digitaliza el oficio que llega por fax a la Dirección de Observaciones Judiciales, hoy AFI, Avenida de los Incas 3834, y esa digitalización se incorpora en el aparato. O sea que la máquina de pinchar teléfono solo reconoce lo que coincide con el oficio judicial. Efectivamente, si un agente de la CIDE, Estiuso o cualquiera, quería ingresar cualquier teléfono por teclado, por ejemplo, porque hay puertos por teclado, automáticamente quedaba escrachado, porque para eso necesitaba primero ingresar su código personalísimo, y cada uno cuidaba su código, nadie podía usar el código. Bueno, recordemos que esto es lo que llevó preso al jefe de policía de Santa Fe, que utilizó su código personal para verificar una patente de un auto que estaba persiguiendo un narco y que resultó ser de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Así es. Entonces, bueno, ahí terminó. Ese protocolo se mantuvo, y desde que se crea la AFI y que la unidad de captación, lo que reemplaza a la OJ o a la DOJ de Avenida de los Incas, está a cargo de Cristina Camaño, se mejora ese protocolo y se establece un control directo de cada fiscal o cada juez por encima de ese fax que llega con los números telefónicos autorizados. Por lo tanto, para que esto sea cierto, sí o sí, en la AFI deberían estar órdenes judiciales para intervenir. No hay otra posibilidad. ¿Eso quiere decir que no están pinchados? No, podrían estar pinchados, pero desde la AFI, no. Lo que sucede también es que obviamente puede haber pinchaduras ilegales y hay equipos, las famosas valijas, con la cual se puede seguir a una persona y hacer una pinchadura, pero son excepciones que pueden manejar algunas empresas de seguridad con alta tecnología. Esto sale carísimo y si alguien es descubierto haciendo esto, va preso mal, digo, la tecnología está al alcance de algunas empresas de seguridad sofisticadas, pero es carísimo y todo esto saldría demasiado. Y además, si alguien lo invocan haciendo eso, va preso. Así es, aún siendo un agente de la AFI, ex-CIDE, haciendo su trabajito personal. Ariel, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, ahora les quiero contar otra de estas historias increíbles que hay en la Argentina. Chicas, yo sé que ustedes usan mucho algodón, en partes íntimas. Tengan cuidado porque el algodón, yo sé que no me lo van a creer, pero es verdad, he traído una eminencia, una persona seria, el señor Sergio Federovicki, que lo va a refrendar. El algodón de las toallitas femeninas, el de los tampones, el algodón que uno se lleva a la cara, ¿sí? El algodón de los hisopos con el que se saca el agüita de la oreja. El algodón está contaminado. ¿Con qué está contaminado? Con glifosato. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata dio como resultado que el 100% de los algodones contienen glifosato. Esto significa que lo podemos encontrar en hisopos, toallitas femeninas. Los algodones contienen glifosato. Esto significa que lo podemos encontrar en hisopos, toallitas femeninas, tampones y gasas estériles. Hay preocupación por el resultado de un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata que encontró glifosato y un derivado de este herbicida en
algodón en hisopos, también en toallas femeninas y tampones. Derivados de algodón que en algún momento seguramente van a tomar contacto con la piel y puede generar consecuencias. Nosotros usamos gasas, algodones, apósitos en formas permanentes en nuestro hospital, en todo nuestro centro de salud, creyendo que estamos curando heridas con sustancias que son estériles, que no tienen bacterias y que tampoco tienen químicos que los van a enfermar. La Organización Mundial de la Salud declaró el glifosato como potencialmente cancerígeno para los seres humanos. Pero, ¿qué es el glifosato exactamente? No es ni más ni menos que un veneno. Puede tener un poco menos de potencia que otros venenos más letales, pero no deja de ser un veneno, es decir, está diseñado para matar. Es aquello que hace posible que la soja transformada genéticamente para ser resistente a los plaguicidas permita que el campo fructifique, es decir, crezca solo la soja y mueran todas las malezas. Pero además, con cierto grado bastante importante de amenaza sobre el ser humano. Ya se utiliza en la producción de alimentos. Me preocupa que produzcamos alimentos en base de venenos. No solamente granos, no solamente maíz y soja, sino que cada vez para producir una lechuguita, un tomatito, para el consumo de las ciudades, lo hacemos a base de aplicarles grandes cantidades de venenos. Y ahora se encontró también en productos para la higiene personal. Lo que solía ser un problema de pequeños pueblos se vuelve una realidad para las grandes ciudades. La presencia de glifosato en las zonas urbanas de nuestro país es muy importante, ¿no? Argentina es el país que más consume glifosato de todo el mundo por habitantes. Y ahora, ¿cómo podemos zafar de los agrotóxicos? El señor Sergio Federovich nos va a explicar este milagro criollo de que el algodón tenga glifosato, compañero. El descubrimiento lo hizo un equipo que trabaja en la Universidad de La Plata, a cargo de un investigador que se llama Damián Marino, que previamente había detectado que el 80% de las muestras de frutas y verduras frescas que se consumen en la ciudad de Buenos Aires tienen restos de plaguicidas. Y el 10% de ellas, es decir, una muestra de cada 10, tiene cantidades de plaguicidas por encima de los valores tolerables. Resulta que estaban investigando cuánto había de glifosato entre todos esos plaguicidas y habían encontrado que una manera de probarlo era utilizando el algodón porque absorbe rápidamente el glifosato. Y tenían que utilizar lo que los científicos denominamos una muestra blanco, es decir, una muestra inocua para contrastar con aquella que sí tuviera efectivamente la contaminación. Bueno, no encontraban algodón sin glifosato. Mandaron a comprar gasas, mandaron a comprar paquetes de algodón, mandaron a comprar tampones, mandaron a comprar hisopos y no encontraban blanco. Es decir, no encontraban ninguna muestra no contaminada. Y llegaron a la conclusión. Empezaron a analizar y se dieron cuenta que estaba. Exactamente, y empezaron a analizar y a medir y encontraron que el 85% del algodón comercial en la Argentina, en forma de toallita femenina, en forma de tampón, en forma de hisopo, en forma de algodón propiamente dicho, está contaminado. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué? ¿Porque le tiran glifosato al algodón? Todo el algodón porque transgénico. ¿Revolean glifosato para la soja y le pega al algodón? No, porque todo el algodón que se planta en la Argentina es transgénico. Del mismo modo que toda la soja que se planta en la Argentina es transgénica. Claro. ¿Y los transgénicos qué son? Cultivos modificados genéticamente para resistir al glifosato, para resistir a los venenos. Inmensa cantidad de venenos. Por supuesto, porque el veneno mata todo. Claro, imaginen que el glifosato es conocido en el campo como el matayuyos. O sea, porque uno tira glifosato en un lugar, cuando quiere sacar los yuyos de un camino, ¿qué hace? Tira el glifosato directamente porque mata todo lo que hay. Cualquier yuyo resistente lo mata. Ese veneno es el que más se utiliza en la Argentina, con sus variantes, para hacer crecer la soja, porque la soja está modificada genéticamente para no morirse con el glifosato, lo cual no quiere decir que el glifosato no entre en la planta y no pase a la cadena de alimentación, por ejemplo. Lo mismo pasa con el algodón. Todo el algodón que se planta en la Argentina está modificado genéticamente para resistir el veneno glifosato y por lo tanto se le echan cantidades industriales. Claro, después el algodón se comercializa y va con el glifosato. A ver, ¿cuál cuando es el nosotros detalle? estamos hablando, claro. ¿Cuál es el detalle? Es Que una no sustancia estamos hablando- cancerígena, no estamos hablando de algo que te irrita la piel si te la pasas. Estamos Mirá, hablando de una sustancia cancerígena. Esto se discutió a lo largo de muchos años sobre la base de que claramente es un veneno. Una sustancia cancerígena. Esto se discutió a lo largo de muchos años sobre la base de que claramente es un veneno el glifosato. Y la discusión era si era o no era cancerígeno.
la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, aprobó este año un informe señalando que el glifosato es potencialmente cancerígeno y probablemente cancerígeno. Por lo tanto, nos estamos pasando por el cuerpo un material cancerígeno. Exacto. ¿Por qué hasta ahora no se lo define claramente como algo cancerígeno? Porque los estudios que se hicieron hasta ahora y que se dieron por válidos eran lo que hacía la propia empresa, o sea, era el zorro cuidando a la gallina. Ellos decían, no, ¿cómo va a ser cancerígeno? Eran los estudios que había hecho la propia Monsanto. La fábrica Monsanto tiene antecedentes pésimos porque ha sido la que utilizó el agente naranja para también como herbicida que después rociaban a la gente en Vietnam, y también el DDT, que también fue dado de baja por cancerígeno. Efectivamente. Así que tenemos glifosato en el algodón, y lo que tenemos es claramente una producción agrícola que está... ¿Sabes cuánto glifosato se utilizó en la última campaña en la Argentina? No. 200 millones de litros. Y es mucho, a mí me suena muchísimo, pero no sé si es muchísimo, mucho. Pero comparémoslo con la misma campaña 15 años antes. ¿Cuánto? Se multiplicó por 15. ¿Por qué? Porque cada vez las malezas van generando resistencia y por lo tanto cada vez se utiliza mayor cantidad de glifosato. Y lo curioso es que en la Argentina todavía se sigue creyendo que mucha cantidad de veneno es indicativo de una buena salud agropecuaria. Sí, agropecuaria, pero no de la gente. No de salud, será negocio para ellos, pero no para nosotros. Efectivamente. El señor Lucio Di Matteo tiene lo que trae siempre, lo que le gusta, trucos para resistir la inflación. Buenas noches. Así es, ¿cómo le va? ¿Se acuerdan de la frase, un fantasma recorre Europa? Bueno, un fantasma recorre Argentina, se llama devaluación, ¿no? Como ustedes saben, la gente ante la inminencia de una devaluación empieza a pensar qué hacer, gasta menos, invierte más, gasta en productos de largo consumo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ante el fantasma de una devaluación. ¿Invierte o no invierte las empresas y las personas? Bueno, las empresas no. ¿Qué es lo que hacen? Retrasan decisiones hasta el nuevo gobierno. Desde la más simple hasta la más compleja. Por ejemplo, si una empresa tenía que instalar una nueva planta industrial, comprar una máquina, hasta contratar 2, 3, 5, 6 personas, ¿qué hacen? Se sientan arriba de la caja, la cuidan, no contratan nuevo personal, no invierten en nada. Esto, por supuesto, lo que hace es ralentizar la actividad económica. Y eso que a pesar de el dólar bajo, la alta inflación, no es un mal negocio, no es el 2001, digo, no es el 89. No, por supuesto. Atención a la gente que nos quiere escribir a ver cómo hacen para resistir la inflación en este último tramo y cómo se cuidan de la devaluación. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3P_A24. Lucio, continúe. Le vamos a dar todo el consejo. A ver, ¿qué pasa con las personas? ¿Invierten o no invierten? Bueno, en algunos productos sí. Por ejemplo, en septiembre se produjo un cambio de tendencia y se vendieron 9,5% más de autos 0 kilómetros que en septiembre del año pasado. Con lo cual, acá empieza a cambiar me lo pensaba comprar el año que viene, pero la verdad, si el año que viene va a salir 30, 40, 50% más caro, me lo compro este año. Algo así pasa con los Porque las autopartes en buena medida están dolarizadas. Y si no están dolarizadas, te suben el precio por la duda, por el dólar. Bueno, te sube el precio por las dudas. El 72% del componente promedio de un automóvil fabricado en la Argentina es importado, y si es importado ni te cuento. Y hoy los importadores son los últimos que están consiguiendo el dólar oficial a 9,50, si es que lo están consiguiendo. Consecuencia, si vos te vas a comprar un auto el año que viene y sabés que el año que viene va a estar 30, 40, 50% más, si te lo puedes comprar este año, te lo compras este año. Sí, pero recordemos que los autos ya subieron este año por encima de la inflación. Y eso que se quejan que no venden. Es verdad. No venden. En parte la porque ley de oferta y demanda no funciona. Sí. Capitalismo a la criolla. Sí, en parte lo venden porque lo entregan, pero también es cierto que han subido mucho de precio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿Gasta menos o gasta más? Y acá vamos a diferenciar por sectores. En una meseta es lo que está más o menos con el mismo nivel de ventas del año pasado. Bueno, alimentos y limpieza. Cuando uno ve las cifras de venta de supermercados, las cifras privadas, porque la verdad es que la del INDEC no son muy consideradas, ni muy confiables, y además son muy confusas porque te mezclan la facturación en pesos, si uno tiene que descontar eso de la inflación, la verdad que es bastante complicado. Cuando uno ve cifra confiable de ventas de supermercados, todo te dice que las ventas están más o menos estancadas, según el producto, la categoría de producto, un poquito arriba y un poquito abajo. De hecho, Rolando, inclusive a veces se da en los supermercados que están vendiendo un poco menos de alimentos, una demanda que por ahí, inclusive a veces se da en los supermercados,
que están vendiendo un poco menos de alimentos, una demanda que por ahí se desplaza a los supermercados chinos, y están vendiendo un poquito más en otros productos en los que antes no era tan fuerte, ropa, calzado, electrodomésticos, bueno, ganan por ese lado. O sea que le están robando clientela a las avenidas y a los shoppings. Sí, exactamente, le están robando clientela a los porque venden más barato. A los comercios enfocados un rubro, y están peleando fuerte contra los chinos y sobre todo los supermercados chiquitos, los de proximidad, porque ahora, digo, con estos formatos chiquitos le han ganado mucho espacio a los chinos. ¿Y qué es lo que se vende menos? Bueno, indumentaria y calzado. Te doy un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vos podés ahorrar $1.000 de dólar ahorro. Vos vas y lo comprás a 9.500 pesos, más el 20%, más o menos 11.500, y lo vendés a 15. O a 16, no a 15, porque en realidad siempre te pagan un peso menos. ¿Cuánto te ganás en la diferencia? 4.500 pesitos. Es una plata muy importante. En ese caso, vos sos un trabajador blanqueado, de los que ganan sueldos más altos, por supuesto, porque la verdad que hoy a quién le dan... Compensás el impuesto a la ganancia con eso. Sí, exactamente. Y te llevas 4.500 pesitos al bolsillo. Te compras una ropa, te compras un calzado, por ahí te lo compras. Ahora, también puede pasar que lo que te autoricen para comprar de dólar ahorro, 200, 300, 500, 800, $1.000, lo compres y te lo guardes. Porque sabés que el dólar a 11,50 nunca más va a volver a estar. ¿Qué pasa en ese caso? Dejás de consumir. Dejás de consumir indumentaria y calzado. O esa gente también es la que puede viajar y afuera puede comprar mucho más barato. Bueno, ahí está. Ahí pusimos viajes con signo de interrogación. ¿Qué es lo que pasa con los viajes? Quizás resignás el viaje de corto plazo. Quedaban 2 feriados, el 12 de octubre ya pasó, ahora queda el 23 de noviembre, que curiosamente va a empalmar con la segunda vuelta, si hay segunda vuelta electoral el 22 de noviembre. Por ahí resignás ese viaje, porque haces la cuenta, decís la nafta, el peaje, el hotel, la comida. Y lo que te sacuden por el departamento. Bueno, ni hablar. Ponele que somos 4, vamos un fin de semana, gastamos 4 o 5 lucas. ¿Qué haces? Te guardás esas 4 o 5 lucas. ¿Qué haces con esa plata? Vas a comprar dólar blue. O te la gastás en una ropa, en un mueble, en un electrodoméstico, algo que querés comprar en este momento, o vas al dólar blue. Ahora, ¿qué pasa? Si vas al dólar blue, quiere decir que vos estás seguro que el dólar blue se va a disparar también. Exactamente. Y en ese caso puedes porque estar equivocándote. Si sube el blanco, el dólar blue debería achatarse. Bueno, achicarse la brecha. Si sube el blanco, si entra más dólares, si ya no hay mercado de cambio desdoblado, sino único, el dólar blue debería bajar, debería pasar a ser un mercado menos importante y la diferencia no debería ser, la brecha no debería ser del 70% como es el actual. Los economistas están especulando con un dólar a 14. Sí, ¿Cómo lo ves? A mí me parece un valor un poco alto, ¿no? Porque pensar, a ver, la realidad, Rolando, es que hoy vos querés usar el dólar tarjeta y más o menos está 13 si vos querés viajar al exterior, porque es oficial, más 35%. Con lo cual, tampoco te saldría mucho más caro viajar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Adiviná sobre la base de qué precio van a remarcar los comerciantes y los industriales si el dólar se va a 14. Sobre la diferencia entre 9.50 y 14, porque eso es históricamente lo que ha pasado en la Argentina. Por las dudas, la famosa remarcar por las dudas, aunque no tenga nada que ver con ningún insumo dolarizado. Exactamente, la llamada inflación de expectativas o por las dudas. Ahora, por ejemplo, ¿se sabe o te acordás cuánta plata se utilizaba cuando el mercado de cambios era unificado para mantener el dólar pisado? ¿Cuál era la masa de dólares que se metía en el mercado? Si hacen la devaluación, ¿pueden sacar el cepo? A ver, el cepo no se puede sacar un día para el otro, eso creo que estamos No, bueno, ahora, pero si devalúan y ponen el dólar a 14... La única forma de sacar el cepo es que entre muchos dólares juntos en la Argentina, que entre muchos dólares juntos y en ese caso que son los dólares. Lo máximo que en su momento llegó a costar frenar una corrida cambiaria cuando no había cepo fue una vuelta que el presidente del Banco Central era Martín Redrado, el presidente de la Nación era Néstor Kirchner, y se sabía un movimiento especulativo. La orden de Kirchner fue poner 1.000 millones sobre la mesa. Redrado lo miró y le dijo, no, 1.000 millones no, es demasiado, ¿para qué no? Vos ponés 1.000 millones. Puso 1.000 millones, gastó 150, el dólar retrocedió y a los días siguientes... Está bien, pero ¿cuánta plata se entregó ahora por dólar ahorro? Hoy, mucho más. Por dólar ahorro ya van más de 7.000 millones. Por eso. Se están vendiendo bastante por día y por mes. ¿Y sabe cuánto está quemando el Banco Central para mantener más o menos estable y pisado el dólar oficial? No.
entre 50 y 100, 120 millones de dólares por día. Mucho. El dólar oficial, no, entre 50 y 100, 120 millones de dólares por día. Es mucho. Vamos a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos seguimos con los consejos para cuidar lo poco que queda del mango del señor Di Matteo. Este señor es el juez federal de Quilmes, Luis Armela. Qué feo que a un juez lo acusen de armar una causa, porque se sabe, bueno, armar una causa, típico, qué sé yo, del conurbano, de la bonaerense, a veces de la federal, pero que acusen a un juez federal de armar una causa, qué feíto, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto? Al juez Armela le tocó investigar uno de los últimos secuestros largos que hubo en la Argentina, un secuestro que duró 33 días, de un señor llamado Vergara. ¿Sí? A este señor investigan el secuestro, quedan acusados 5 policías, pero cuando se hace la investigación, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata absuelve a los 5 policías acusados y mandó investigar al juez, ¿sí? Y a otros 4 policías por su actuación. ¿Qué dijo el juez Armela de esto? Que lo están investigando por una causa armada. A ver, ¿qué dijo? Que bueno, que era una campaña en su contra, poco más, poco menos. Esto fue lo que dijo, que era una campaña en su contra. En todo caso dijo que justo esto llegaba cuando lo estaban investigando en una causa que el señor Federovich conoce muy bien. Que también dijo que era armada. Que también dijo que era armada, que es la manera en que se manejó el saneamiento del riachuelo, entregándole o permitiendo que empresas familiares o amigas sacaran tajadas de la limpieza del riachuelo. En 2 palabras, Armela tenía que aplicar la sentencia de la Corte y poner en marcha la limpieza del riachuelo. Fue acusado y apartado de la causa, porque había pruebas suficientes, porque contrataba contrarreloj y haciendo uso de una urgencia que impedía la licitación a empresas de familiares propios, entre ellas a su suegro. Hay que decir que el juez Armela es, ¿cómo decirlo?, un niño mimado, nada menos que el del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Pero antes de irnos, Lucio, una solita de esos tips que das vos para cuidarse de la letra chica a la hora de comprar autos. Bueno, a ver, los trucos para cobrarte una cuota más cara. Te dicen, una cosa es la cuota pura, pero además hay gastos administrativos. Bueno, atención, porque gastos administrativos pueden ser cientos de pesos por mes. Costo financiero total. Bueno, nunca siga la sigla TNA, que es tasa nacional anual, sino siga la sigla costo financiero como total. Como los préstamos hipotecarios. Claro, exactamente, porque este es el interés final que van a terminar pagando. Después, muchos autos te dicen, no, mira, vos pagás 84 cuotas de 3.000 pesos. Vos decís, bueno, 3.000 pesos lo puedo pagar de acá a 7 años. Bueno, te aplica una cuota extra. ¿Cuánto puede ser la cuota extra? ¿Y dónde figura la cuota extra? La cuota extra es la plata que vos ponés para que te adjudiquen el auto. No, es la plata que vos ponés para que te lo adjudiquen. En un auto, 260.000 pesos puede ser más o menos 60.000 pesos. Y atentos a los gastos de patentamiento y a los impuestos. ¿Cuánto es eso en porcentaje? Mínimo 10.000, 12.000 pesos y hasta 20, 30.000. Mucha guita. Así nos vamos. Esto fue tercera posición. Buenas noches.